Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café. Continuamos con el 3 aniversario de café. Muchas gracias por su preferencia. Aquí por 13 años y esperamos otros 13 años más nos estén aguantando aquí en estos viernes psicoanalíticos. Y bueno, sin más, por favor, nos presentamos. Déjenme ver, Raúl, por favor. Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este programa donde estaremos articulando teoría, técnica y práctica de psicoanálisis con familia desde una perspectiva del análisis de una serie. Así que acompáñennos con dudas y comentarios. Gracias. Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Ahí con problemas técnicos de repente, pero bueno. Saludos a todos, Edgar Soria. Y pues sí, una serie, película, algo extraño ahí, pero bueno, ya iremos analizando todo el tema de la familia y pues esperamos que nos acompañen con comentarios, preguntas, dudas, lo que tengan que decirnos, pues para que se ponga más dinámico el tema. Saludos a todos. Gracias, Edgar. Daniel. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Yo soy Daniel Ibarra, como ya bien dicen mis compañeros, este viernes analizando esta... pues yo creo que era una película larga y entonces pues vende más hacer capítulos, entonces mejor sacamos serie que ya tiene sus 4 años, entonces aquí no hay que spoiler, ¿no? Si no la han visto es porque no han querido, pero de igual manera está la invitación abierta a que si no la han visto, después de ver el capítulo que tenemos el día de hoy, puedan ir a verla también a Netflix. Bienvenidos. Gracias, Daniel. Sí, bueno, saluda al doctor Gerardo. Y sí, como bien dicen, una, película, miniserie, me quieran llamar, digamos, controvertida. A algunos sí les gusta mucho, a otros no les gusta mucho. Ahí dicen que es muy lento, que no pasa nada, y luego que sí pasa nada. Entonces, bueno, hay para todos los gustos. Pues de todos modos, un fin de semana sí la pueden ver y se la pasan bien. Y más, después de analizar la película o la miniserie, para fijarse en esos detalles que hay que fijarse y para ahora sí sea también teórico-práctico o teórico-clínico, pues a fin de cuentas también esa parte está presente en la película, de la importancia, al fin de cuentas, de la familia y el sujeto, porque algo que pasamos en ocasiones por alto es que el sujeto viene de una familia y el sujeto patológico viene de una familia patológica. Hay algo ahí que está arrastrando, hay esos secretos familiares o traumas familiares que, bueno, de individuales se convierten en familiares y cada uno de la familia lo va padeciendo o lo va extendiendo. Entonces, bueno, ahí se mezclan tanto esa parte de los traumas familiares y los traumas individuales, que al final puede ser que se conviertan en secretos familiares y un secreto va al otro, un problema va a otro y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, un trauma individual se convierte en un trauma familiar, ¿no? Bueno, como pasa aquí en esta familia, con la abuela, bueno, ahorita vemos todo lo que sucede. Y entonces, bueno, en vez de que se solucionen los problemas, se van haciendo más grandes y por eso, bueno, pasa lo que pasa, bueno, en la película, pasa lo que pasa en las familias en general. Y por esa razón la importancia de saber estas, bueno, psicodinámicas o estas dinámicas familiares patológicas y normales, cómo debe de ser la normalidad en una familia, hoy cómo se va complicando, cómo se va patologizando para enfermar a los integrantes de la propia familia que van a tener, bueno, esas consecuencias, esos síntomas, esos rasgos patológicos y, bueno, de eso se trata el programa. Así que, pues sin más, por favor, Raúl, tú que sabes de estos temas y eres el experto de familia y pareja, por favor. Muchas gracias. Pues haciendo como cada ocasión una introducción a ambos elementos, empezando por la parte teórica, vamos a tomar de referencia a Nathan Ackerman a partir del libro de Diagnóstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares, un autor que parece ya disco rayado mi discurso, pero me gustan los autores descontinuados. Nathan Ackerman fue psiquiatra y psicoanalista estadounidense. Dato curioso, nació en Rusia y tuvo que moverse precisamente para el desarrollo de su carrera. La propuesta de Ackerman, aun cuando tiene puntos críticos sumamente álgidos y por supuesto debatibles,
también tiene muchas aportaciones altamente interesantes para hablarnos sobre la perspectiva norteamericana que se esbozaba para el tratamiento de los vínculos familiares. Un poco relacionándolo con aquel programa que hicimos con las ideas de Janine Puyet, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de vínculo, se esboza toda una línea psicoanalítica particular, independiente y autónoma, que evidencia la discontinuidad que tiene con un psicoanálisis tradicional. Y de pronto mucho de lo que sabemos sobre pareja, sobre familia en este caso, no va a coincidir directamente con las apreciaciones que el psicoanálisis clásico nos puede llegar a brindar, aun cuando puedan tener ciertas vías de comunicación importantes. Por otra parte, hablando de la serie, Alguien tiene que morir es una producción de Manolo Caro, jalisciense dedicado a el teatro, el cine y pues por supuesto sus diferentes expresiones a través de películas y series. Está ambientada en España de 1950, esa década donde estaba el franquismo muy marcado y por supuesto todos los elementos socioculturales que imperaban en ese momento, la religión católica, la persecución a todo aquel o aquella que expresaba una identidad sexual diferente a la heterosexualidad y que desafortunadamente entraba en comorbilidad con ciertos discursos de odio, de persecución y de asedio hacia quienes no se ajustaban al canon ideológico. Esa va a ser una cuestión importante en la obra de Akerman. No va a desconocer la importancia y la implicación que tiene el contexto sociocultural en la producción de familias que a su vez producen individuos, individuos que van a producir familias y seguirán reproduciendo la sociedad. Esta recursividad, donde el producto se vuelve productor de aquello que lo produjo, es uno de los marcos importantes para entender la obra psicoanalítica de Akerman sobre el tratamiento de grupos familiares. En la serie vemos actuando 3 generaciones: la abuela, que es la matriarca, la línea matrilineal desde donde se van a devenir todos estos elementos de potencial traumatizante, los hijos padres, que bueno, finalmente nada más es un único hijo y su esposa quien actúa en ese nivel, y el nieto hijo, ¿no? Que finalmente también es único. De ahí entran en correlación con otros grupos familiares del medio social que permiten dar contenido a la serie y que también pues, nos permitirán entender cómo se vinculaban y desafortunadamente se siguen vinculando muchos grupos familiares entre sí a ultranza de sus miembros individuales. Entonces tenemos una cuestión muy interesante sobre los dinamismos que iremos destejiendo poco a poco. De introducción es lo que yo propongo. Cedo la palabra al maestro Edgar por si él quiere comentar algo adicional. Sí, pues voy a tratar de contextualizar un poco lo que viene a ser la serie. En este caso es una familia, pues se supondría que sería tradicional. Es mamá, papá, hijo y abuela. Digo tradicional porque pues es por lo que se rige, ¿no? La triada edípica. En cuanto a lo demás, pues la historia comienza con el hijo, que en este caso es este Gavino, que llega de la ciudad, bueno, más bien llega de México y ellos se encuentran en España. En este caso, pues tiene un padre que es es el subdirector de la seguridad de donde se encuentran la familia, creo que están en Madrid. Entonces, pues tiene un cargo demasiado, pues poderoso, se puede decir. Entonces llega con un amigo, en este caso Lázaro, que pues a final de cuentas en el ambiente familiar pues no cae muy bien. Si a lo mejor había sospechas de que algo raro había alrededor de Gavino, pues se empieza a sospechar más de la relación de Gavino con Lázaro en cuanto a la amistad, ¿no? Y bueno, tenemos una madre que es demasiado buena con Gavino, que pues a final de cuentas siempre es la que lo está apoyando. Y tenemos a una abuela, como bien lo menciona el maestro Raúl, pues matriarcal, pero rayando también en lo, ¿cómo se le puede decir?
demasiado empoderada, ¿no? Que es la que rige, es la que dirige la familia, no tanto así como el padre. Se pudiera entender un poco que el padre es para con la esposa y el hijo, pero tiene mayor poder en este caso la abuela, que lo refiere y así se nota a lo largo de la serie, puesto que ella impone su poder a cada paso que da, lo hace notar en todas las esferas, ¿no? Tanto en la familia, en la sociedad y incluso hasta en el puesto político que tiene el padre, porque ella se encarga de manipular y de manejar a todo lo que es todo a su alrededor, porque así ha vivido y porque a final de cuentas ella es en este caso la que asesina a su esposo en este caso, ¿no? Que bueno, contextualizando un poco esa parte, y bueno, me adelanté un poco, más sin embargo, pues como ya había comentado Daniel, pues ya los spoilers ya están de más. Entonces, bueno, la abuela comete un acto de homicidio de su esposo, que pues bueno, si vemos la relación que hay en la familia, no creo que haya sido una blanca palomita, en este caso el señor, si vemos cómo se dirige todo y que por qué, en este caso, la abuela lo asesina, ¿no? El problema aquí recae que el homicidio, pues obvio está que es, en este caso, Gavino, es el que es parte forma parte porque está presente al momento de que la abuela asesina al abuelo, que el abuelo era lo mejor que tenía él, porque él era el hijo, el nieto predilecto, al ser el único y varón, pues obvio está. Y en esta familia donde el macho era el que dominaba, pues entonces era el nieto ideal. Entonces de ahí recae toda una serie de eventos en los cuales uno se va dando cuenta de por qué sucede el evento del homicidio, ¿no? En este caso de la abuela, que pues no la dejaba hacer lo que ella quería, a final de cuentas, de tarde que temprano lo iba a matar, y bueno, estamos en una familia pues homicida, porque al final de cuentas, todo se termina al final, porque cada uno tiene su límite demasiado vedado, entonces es por eso que recaen al homicidio. Al final, Gavino refiere sí, abuela, tengo más de una gota de sangre en mis venas, por eso es que soy un asesino igual que tú. Y bueno, eso es un poco de lo que habla la historia de alguien tiene que morir, y pues bueno, alguien no fueron varios, entonces digo, es una serie muy entretenida, y que bueno, habla de muchos temas sociales que para los años en los que se vivió, me imagino que fue muy, muy difícil y muy complicado, puesto que, pues sí, como bien mencionaba el profe Raúl, estaban en el franquismo, venían de una guerra civil, entonces me imagino que era demasiado complicado y que, bueno, a final de cuentas, como bien lo menciona la lectura, dice, la forma de la familia se amolda a las condiciones de vida que dominan en un lugar y en un tiempo dados. Entonces, esta parte es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la familia siempre va a estar en un tiempo y en un lugar establecido en el cual no vamos a poder ser diferentes a las demás familias. Las demás familias, mal que bien, se parecen un poco a nosotros. Tanto es así que querían casar a dos jóvenes que anteriormente eso se usaba, y era bien visto, más sin embargo los querían casar y pues obvio está que uno no quería, la chica sí quería, pero más que nada por los bienes que se iban a relacionar entre las familias, ¿no? Pero bueno, eso es parte del contexto de la familia. Cedo la palabra a mi compañera Dani. Gracias, Edgar. Pues, justamente yo le daba vueltas al título de la serie porque, pues, evidentemente, ¿no? Pues, todo parte de un asesinato y como ya bien nos adelanta Edgar, al final más homicidios, ¿no? Pero yo quería entender de qué muerte hablaban o por qué alguien tenía que morir. Entonces, a la conclusión que llegué es que justo como el mismo nombre nos dice, alguien tiene que morir para que algo suceda. No solo en estas muertes reales, no solo en los homicidios, sino también en las muertes personales que viven cada uno de los personajes. Que creo yo se enriquece mucho más la historia cuando vemos a cada uno de ellos y cómo está atravesando diversas pérdidas
o cómo ya las ha atravesado y cómo está viviendo las consecuencias de esas diferentes muertes, ¿no? Entonces, ya sea desde la identidad personal, desde la identidad sexual, ya sea desde la identidad de un padre, desde la pérdida, de una familia, como en el caso de Mina, la mamá, el caso de la pérdida en general que se está viviendo en España en aquel entonces. Evidentemente alguien tiene que morir para que algo cambie, y también alguien tiene que morir para que todo siga igual. No importa cuál de los dos finales vayamos a tener, siempre algo tiene que ceder. Estamos hablando entonces también de una lucha de poderes, que eso se configura en todas las relaciones, en todos los vínculos humanos. Sí hay una especie de lucha de poder, y que aquí lo vemos más marcado probablemente también por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Ya nos han adelantado un poquito de lo que se está viviendo. Estamos hablando de una familia española muy conservadora en los años 50. Eso quiere decir que no solo han atravesado una guerra, sino estamos hablando de dos guerras. La guerra civil, que fue del 36 al 39, y posteriormente ya en los 50, pues la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, se alarga un poquito el 46. Entonces, estamos hablando de una España que viene de muchísimas muertes, que viene de muchísima violencia, y que no me parece raro entonces que se desenvuelva la mayor parte de la película en un club de tiro, ¿no? Siempre presente las escopetas, siempre presente la muerte, siempre presente la violencia alrededor de cómo se estaban conformando estos vínculos familiares, ¿no? Y pues bueno, creo yo parte de aquí del mismo drama que nos presenta en la película es justamente el cómo los hijos, ya sea el maestro Raúl nos adelantaba, estamos viendo 3 generaciones, cómo desde esas primeras generaciones se están imponiendo deseos a las generaciones futuras, ¿no? En este caso, Gavino no solo es el depositorio del deseo de los padres, sino también desde el deseo de los abuelos y quién sabe más atrás, incluso depositorio de los anhelos y deseos de una nación española ultraderechista de aquel entonces, que te tenía que marcar el cómo comportarse, el con quién casarse, el cómo ser, el de pronto qué tener que callar y qué sí poder decir, y más en los estratos de nivel que ellos estaban moviendo, ¿no? Se sabe, incluso el día de hoy, dentro de los estratos económicos más bajos, se puede vivir incluso hasta como con más riqueza cultural, con más alegría, con más felicidad, dirían algunos, porque no hay que aparentar tanto. Eso se ha visto en la historia de todas las culturas, que los que realmente tienen que aparentar son los de arriba. Mismo aquí el día de hoy en México, en nuestras ciudades, vemos cómo de pronto en unas vecindades convive todo el mundo y no hay problema. Está desde el que va a una fábrica, la persona que es obrera, la ama de casa, el trabajador o trabajadora sexual, y conviven todos en un mismo lugar y de pronto se saludan y son vecinos y se sonríen y se hacen fiestas, y ahora que se vienen estas temporadas, las posadas, y al final todo el mundo convive. Pero ¿qué sucede en esos estratos altos donde sí hay mucho que perder en un tema de estatus, de lugares dentro de la política, donde todo tiene que ser entonces mucho más secreto, donde todo tiene que ser mucho más restringido, y que si nos vamos a las bases del psicoanálisis con este malestar en la cultura, pues bueno, si allá arriba todo es más duro, más apretado, lógicamente, a la hora de que se expresen a lo mejor estas inconformidades, van a aparecer con mucho más violencia, llegando a los casos que estamos viendo aquí en la película, ¿no? Como dentro de una misma familia que uno esperaría que se viva el amor, que todos los integrantes se apoyen, como al contrario, realmente estos vínculos los ata una violencia extrema que termina desatándolos, desanudándolos, a través incluso de llegar hasta la parte del homicidio entre los mismos familiares de los mismos personajes de una sola familia, ¿no? Entonces, bueno, creo yo esta película, esta miniserie, aunque cortita, puede darnos mucho de qué hablar. Doctor. Sí, y como bien lo dicen, yo creo que las armas es un integrante familiar, o bueno, y social dentro de la película o del ambiente, que aunque ciertamente no hablan, pero siempre están presentes, ¿no? Las armas, dices tú, bueno, y como bien lo dicen, pues vienen de 2 guerras, entonces las armas
tienen que estar ahí presentes todavía. La pregunta es que yo me hacía es que, bueno, ¿por qué la abuela sabe de armas, no? Dices, bueno, ¿por qué sabe tirar también? Bueno, por eso mismo que vienen de 2 guerras, entonces obvio está que pues, por esa razón sabe de armas, y las armas son importantes en ese momento, y por esa razón todo el mundo tiene una, ¿no? Ahorita como actualmente en Estados Unidos, que todo el mundo tiene armas, pero pues las guerras ya pasaban hace 2 siglos, dices, bueno, pues así como que ya no están desfasadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema es también integrantes de la película o personajes importantes de la película son las armas dentro de esta miniserie. Y otra cosa también de los factores patológicos que hay es que cuando muere el abuelo, nadie sabe que fue porque lo mataron, bueno, muere el abuelo, y en vez de solucionar ese trauma o esa pérdida, lo van a complicar con más traumas y con más pérdidas, ¿no? Muere el abuelo, se supone que la familia debe de estar unida, ¿y qué sucede? Mandan al único nieto e hijo a México como tal, ¿no? Dices tú, otra pérdida más ahí, dices, bueno, pues a quién se le ocurre que se tenga que ir cuando hay tanta pérdida, son 2 pérdidas más, son 2 traumas más para todos, porque no nomás pierden al abuelo o al padre, sino también pierden al hijo o al nieto. Entonces se va complicando estos duelos, y en vez de solucionar un duelo, ahora se suma un segundo más, una pérdida más, y por lo tanto, bueno, eso va a complicar la dinámica de la familia, de las personas, de los sujetos, ciertamente, y por esa razón no pueden salir de ahí, ¿no? Son demasiadas pérdidas, demasiados traumas que se van aumentando. La mamá que, bueno, ¿cómo se llama? Mina, ¿verdad? La señora Mina, que está amargada porque ya no tiene un matrimonio infeliz, ya se quiere regresar a México. Entonces dices tú, bueno, otro duelo más, otra pérdida más. Y el desencadenante de todo esto es el extraño, ¿no? Que se tiene que mover las cosas porque aparece un extraño, un tercero, que dinamiza el deseo de todos, ¿no? No solamente o el extranjero, si le quieren llamar. No solamente el de la familia, sino también el de la propia sociedad donde están, de que todo sigue igual, como dice la canción, hasta que llega un tercero y dinamiza todos los deseos. Aparecen deseos, o alguien quiere ser otra cosa, o se reprimen, o la tranquilidad, entre comillas, que había ahí con respecto a los duelos y a las pérdidas, se va a complicar más por esto mismo de que haya alguien diferente, se pudiera llamar alguien que tiene un deseo, alguien que quiere ser bailarín y quiere irse a París y quiere triunfar, ¿no? Ser exitoso, haciendo lo que él desea, lo que le gusta, algo muy diferente a toda la sociedad que tiene que cumplir los deseos de los otros. Aquí llega alguien que tiene su propio deseo, quiere su propia felicidad, y eso hace que todo el mundo se mueva, ¿no? Tanto así de que, bueno, se mueven tanto que hasta las muertes aparecen ahí como tal, ¿no? Hasta las armas se mueven, y ese es el gran problema aquí de una sociedad, lo voy a poner así, una sociedad de muerte, una sociedad con mucha pulsión de muerte y muy reprimida y muy controlada. Llega alguien libre, lo voy a poner de esa manera, alguien con un deseo ajeno, extraño, pero propio, y por esa razón es que dices, me imagino yo, cómo nosotros no podemos hacer lo que él puede seguir sus deseos y nosotros no. Entonces, bueno, viene ese choque cultural, y por lo tanto dices tú, bueno, aquí viene, bueno, el desastre que va a aparecer porque nadie se quiere dejar, ¿no? Lo voy a poner así de que por qué el otro sí y yo no, y bueno, viene toda esa problemática, ¿no? Por favor, Raúl. Ya, ahí con este planteamiento que hacían tanto el maestro Edgar como el maestro Daniel sobre alguien tiene que morir, y que lo pluralizaban precisamente en estas muertes tan, pues digamos, tan frecuentes o tan habituadas en el seno de la sociedad y de la familia Falcón en este caso. Yo pensaba mucho en el texto de Serge Leclerc sobre Matan a un niño, ¿no? Donde la propuesta es asesinar precisamente a la representación infantil que puede estar imperando en el psiquismo del sujeto y que no le permite una progresión en su desarrollo. Si tomamos un poco de referencia esa idea
la articulamos con el título de la serie y lo anexamos también a las problematizaciones del psicoanálisis familiar. Quien tiene que morir es la representación familiar. No podemos quedarnos con la idea de una familia idealizada, benéfica, benévola, magnánima, exquisita, si lo quieren ver así, porque definitivamente Ackerman algo que insiste es que la familia es la unidad básica de salud, pero también es la unidad básica de enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener que hay un potencial para que los sujetos que conforman una familia desarrollen experiencia, pero también consigan fracaso. Y esos fracasos muchas veces estarán provistos por su mismo grupo familiar. Mencionábamos un poco ya estos elementos dinámicos sobre el grupo familia que se vienen a conmover una vez que regresa Gavino de México con Lázaro, su amigo, que todo mundo estereotípicamente cree que el sujeto homosexual es Lázaro por ser bailarín, cuando en realidad quien se identifica como homosexual es Gavino, lo cual tiende a ser un golpe al ego narcisístico de la sociedad y de la familia española en ese momento, porque también pugnaban por una purificación del mundo cultural, ¿no? Al grado que encarcelaban a todo aquel o aquella que no fuera heterosexual. El problema aquí es que no nada más las identidades sexuales son el factor denigrativo, también hay otros 4. Básicamente, el pentágono que se muestra aquí es que si no eres hombre, heterosexual, europeo, aristócrata y con cierto físico adecuado, no eres proclive a ser elitizado. Todo lo que se salga de este canon pentagónico va a ser definitivamente menospreciado, ya sea porque seas mujer, ya sea porque seas homosexual, ya sea porque pertenezcas a una línea de pensamiento política diferente a la canónica, ya sea porque no seas católico, ya sea porque tengas a lo mejor un estrato socioeconómico bajo, ¿no? Y desde ahí también vemos cómo hay cierta participación de la trabajadora doméstica, quien introduce otro drama al grupo familiar en términos de un secreto que tiene que mantenerse velado y únicamente comparte con otra mujer que también está desprestigiada y desprivilegiada y minimizada y detrimentada en la familia Falcón, que es Mina, precisamente, por ser mexicana. Vemos entonces cómo no nada más es una adaptación del grupo familiar hacia su cultura, sino que también la cultura va a tener que adaptarse en cada grupo familiar a manera de que pueda transmitirse. El problema no está en la transmisión, el problema está en los contenidos que son asequibles de ser replicados generación tras generación. A lo mejor me voy a adelantar un poco, pero lo que vemos hacia el final de la serie es cómo se repite el trauma familiar, ¿no? Que inició con la abuela matando a su esposo, presenciándolo el nieto y mandándolo de exilio a México, y al final quedándose ella como soporte de su hijo varón, a quien le consiguen trabajo, a quien lo posiciona en un buen nivel dentro de sus labores, y siendo ella, digámoslo así, la artífice que mueve los hilos de la marioneta. Al final de la serie, precisamente queda Mina con Gavino, replicando esta misma escena, la madre que se queda sosteniendo a la figura de su único hijo varón frente a un escenario que tiene por medio una muerte de un ancestro, ya hablando en términos de lo familiar. Ackerman va a proponer que hay 4 criterios que deben de cumplirse para el mantenimiento de los grupos familiares, y son factores biológicos, factores psicológicos, factores económicos y factores sociales. La articulación de estos 4 busca precisamente la creación de vínculos familiares afianzados. Cuando estos 4 elementos se desanudan y falta al menos uno de ellos, lo que va a terminar pasando es que deviene una desvinculación. Y esa desvinculación amenaza con la desintegración del grupo familiar, pero también del psiquismo individual.
Primordialmente, la tarea que Ackerman asienta respecto a los grupos familiares es la perpetuación de la especie. Pero, ojo, perpetuar la especie no quiere decir reproducirla. Ackerman veía muy viable que para perpetuar una especie, la crianza de los hijos de la manera más salutífera posible fuera el fin princeps de todo grupo familiar. Y no necesitaba necesariamente que sobreviviera un matrimonio para lograrlo, ¿no? Podríamos hipotetizar. Si Mina y Gregorio se hubieran separado cuando su matrimonio ya definitivamente había perdido todo proyecto conjunto que hubiesen esbozado, podrían haber seguido cuidando a Gavino sin la necesidad de introducirlo a la repetición del trauma familiar que imperaba de manera inconsciente. Esto va a ser algo importante. No tenemos que perder de vista que muchos elementos de lo transmisible en los grupos familiares son precisamente desde puntuaciones inconscientes. No son susceptibles de la conciencia, porque son indecibles, son innombrables, son impensables y por lo tanto no son metabolizables ni por el grupo familiar ni por el sujeto que es delegado como chivo expiatorio para pagar los pecados del grupo familiar, que en este caso fue Gavino. Maestro Edgar. Bueno, se me hizo interesante la parte que mencionas de matan a un niño. Se me hace interesante porque en este caso el que creo que no mata a su niño es este Gregorio, el papá, porque a final de cuentas, cuando sucede el evento digo, en este caso que matan al papá, lo deja pasar, ¿no? Digo, ¿cómo es que tan fácil alguien muere y pues ya está, ¿no? Y más que nada porque pues sí, me imagino que su madre, en este caso la abuela, empezó a armar todos los hilos para que no se notara, en este caso, pues el asesinato, sino que pareciera un accidente. No hace su trabajo, en este caso, como bien debería de hacerlo, hacerle frente al problema, sino que lo dejen pasar. En este caso, el trauma para su hijo también se me hace como que dejarlo pasar, así como que no pasó nada, se murió uno más. En este caso, debió haberle hecho frente, debió haberlo trabajado de otro modo, más sin embargo, recordamos como Gregorio es el títere, en este caso de la madre, pues está viviendo el deseo de la madre, no está viviendo su deseo propio. Es por eso que todo todo este problema, todo este trauma gira alrededor de lo que viene a ser la abuela y no tiene él las herramientas, no tiene algo que lo salve de este conflicto familiar en el cual pues es víctima, se podría decir hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no vive su vida tal cual. El que sí mata al niño, pero también mata muchas cosas, es Gavino. Desde el momento en que le matan a su figura paterna, en este caso el abuelo, y de ahí todavía lo mandan hacia hacia otro continente, pues alejado, y todavía tortuoso porque la abuela le decía que esto era un accidente, todavía lo manipulaba también a él. Entonces, en donde encuentro que sí como que castra la identificación con la abuela, es en esa parte, ¿no? Decir, tú ya me quitaste a mi figura paterna, pues bueno, tengo todavía la figura materna, que es donde me identifico y a final de cuentas se regresa a México y cuando regresa es eso, ¿no? A final de cuentas es como yo sí voy a vivir mi deseo propio, porque cuando quieren imponer casarse con una mujer, él denosta esta parte, ¿no? Dice, no me voy a casar con ella porque no es mi deseo. A final de cuentas él está buscando eso, busca ser un yo, individuo, vivir mi vida, mi deseo, ¿cómo se le puede decir? Eso, ¿no? A final de cuentas, mi deseo lo voy a vivir y no me importa, que bueno, a final de cuentas lo lleva a pasar por una escena de acontecimientos ahí muy crudos, que pues bueno,
para la época en la que se vivía, digo, al final de cuentas no le fue tan mal como el chavo que estaba ahí, compañero de celda, que bueno, a él sí lo trataban, pero sí feo. Pero bueno, a final de cuentas lo que se debe de hacer cuando hay un trauma, un problema, es hablarlo, ¿no? No es irse a los golpes, no es irse a las escopetas en estos casos, ¿no? Que es lo que no se hacía en esa familia, todo se arreglaba pues a balazos, todo se arreglaba con las armas, en vez de hablarlo, entonces no se trabajó de una buena manera. Que bueno, eso pasaría en una familia neurótica, ¿no? En este caso, pues la familia no era neurótica, por eso se trabajaba de otra manera. Pero bueno, Daniel. Gracias. Justo con este comentario que haces de que si estos traumas deberían haberse arreglado hablando, me hace pensar incluso en lo macro, ¿no? Pues justamente porque los discursos políticos no pudieron ponerse de acuerdo, es que llegamos a varias guerras, ¿no? En el contexto de la película, inclusive el día de hoy es también lo que se vive, ¿no? Dos personas, o bueno, dos grupos que no, a falta de palabras, llevan a cabo la acción a través de la violencia. Pues lógicamente, como bien está señalando ahorita el maestro Edgar, si pudiéramos llegar a ponernos de acuerdo con las palabras, pues muy probablemente esto sería un mundo mejor, ¿no? ¿Qué nos hace falta entonces? Nos hacen falta esas herramientas. Pienso de pronto entonces, no tanto ya en el contexto, sino más bien en esta historia familiar, en el por qué no existieron estas herramientas, porque lo que estamos viendo es que la abuela o los abuelos no las tienen, los padres no las tienen, Gavino no las tiene, ¿no? Entonces, ¿desde dónde viene esa falta de aprendizaje, de resolución de problemas? Y al parecer, cuando se nos presenta un problema, lo único que aparece es la huida, y que a mí me hubiera gustado de pronto pensar o saber en qué contexto es que crece Gavino acá en México, ¿no? Porque, pues bueno, viene en un contexto español, violento, y lo mandan a México después porque presenció la muerte del abuelo y para quererlo silenciar lo mandan al exilio, pero Gavino regresa siendo pues ya un sujeto formado. ¿A qué se sujetó? Pues conocemos la parte, ¿no? Esta parte era un niño que crecía en España con sus papás y matan al abuelo y lo regresan. Pero ¿qué más conforma a Gavino acá en el contexto mexicano, ¿no? ¿Cómo habrá sido esta familia de Mina? ¿Qué pudo haberle aportado o que a lo mejor en qué pudo confrontarlo de alguna manera para saber por qué Gavino es como es? Y que en ese momento, cuando regresa a España, creo, se juega mucho la cuestión de las identificaciones. Y el juego de las identificaciones siempre es de ida y vuelta, ¿no? Gavino que no se identifica con un padre, que el padre que no se identifica con este tipo de hijo, un muchacho que no se identifica como tal español, que hasta por eso no tiene el mismo acento, y de pronto eso también los mismos españoles no se identifican con Gavino por la cuestión del acento. Y entonces estamos viendo que aunque estamos hablando de una familia de vínculos, realmente lo que parece que los mantiene, pues, mantiene la cohesión entre ellos, paradójicamente más bien son las diferencias, no tanto en lo que llegan a asemejarse, porque justamente en lo que se parecen es lo que termina matándolos, en lo que se parecen es en la violencia. Ahí es cuando conjuntamos a dos personas bélicas, nomás uno se tira balazos al otro, ¿no? Y eso es en lo que se parece y en lo que se destruye. Pero en las diferencias es donde incluso se denotan, podría yo decir incluso hasta como muestras, pues no sé si de cariño o realmente llamarle amor, ¿no? Porque de parte del padre se había una cierta preocupación hasta cierto punto. Oye, a mi hijo me lo van a tratar mal, a mi hijo me lo van a mandar a la cárcel. Dentro de este intento de arreglarlo, y lo pongo entre comillas, de convertirlo en una especie de ahí de terapia de conversión terrible, detrás de eso también hay algún tipo de anhelo, y recordemos que todos los anhelos son narcisistas, y parte de ser su hijo también es narcisista, y no solo es cuidar mi puesto de trabajo, sino también de alguna manera mi estirpe que está representada por mi hijo. Entonces, eso es lo que me llama muchísimo la atención, en cómo lo que nos divide realmente es lo que hay ahí, un sentimiento afectivo, y lo que nos hace iguales es lo que termina matándonos en este grupo. Que hemos repetido, es la cuestión de la violencia, y entonces cómo se juegan el papel de las identificaciones, tanto conscientes, pero sobre todo las inconscientes, que nos llevan a repetir una vez más una historia trágica. Ya no sabemos qué más pasa en la historia de Mina y de
y de Gavino, que son los supervivientes, pero muy probablemente, si no hicieron algo en su momento, seguiríamos repitiendo igualmente historias trágicas. Doctor. Sí, y como bien lo dices, Daniel, esa parte de que, bueno, si es el único hijo y es el único nieto, dices tú, pues también debería de ser el consentido ahí porque es el que va a heredar todo, es el que va a trascender a la familia, entonces sería como que, en cierta manera, la trama de la película miniserie es así como, bueno, se me hace como contradictoria de que, bueno, pues si el hijo desaparece, pues desaparece la siguiente generación y ya no hay nada más, ¿no? Y se acabó ahí la familia Falcón y hasta ahí se acabó, dice, pues no hay un más allá, si matan o si se deshacen del nieto, dices, pues entonces aquí no va a pasar nada y ya se terminó, ahora sí la familia y todos los traumas acaban ahí, con la muerte ¿no? Del último de los herederos. Y también algo que me llama la atención de la película, bueno, al final, de la madre, que la madre tiene que sacrificar su reputación para salvar a su hijo, ¿no? Es así como que, bueno, hizo bien, hizo mal, así se debe de hacer, no se debe de hacer, es una madre sacrificada, es una madre abnegada, es una madre, salvó a su hijo, no lo salvó. Es algo así como complicado el que una complicación se vaya a solucionar con otra complicación más. Entonces hay como de que, bueno, puede ser que sí resulte, puede ser que no resulte, pero no se está solucionando de la manera correcta, creo yo, sino que se está complicando para que se olvide todo lo que descubrieron con el hijo y ahora solamente se centren en la tragedia de ella con el bailarín o con el mexicano, como quieran llamar. Entonces dices tú, que se olviden de la tragedia anterior y ahora nomás piensen en esta y posteriormente hacemos otra tragedia para que se olvide de la otra. Entonces tragedia por tragedia y no se soluciona nada, ¿no? Ya quedaron sin padre, sin abuela, quizás sin herencia, qué sé yo, ¿no? Bueno, no lo dice ahí en la película, pero es esa parte de que hay más pérdidas por querer solucionar un trauma con otro trauma, ciertamente, o esta va a ser más pérdidas, y ya se perdió algo en el trauma, otra vez en el siguiente trauma, y pues parece que su destino es el morirse trágicamente, y se acabó toda la familia ahí, ¿no? Entonces están repitiendo el mismo error de la abuela, ellos mismos, sí, quizás hasta que mueran ellos también, Gavino o la mamá, entonces pues dices tú, bueno, entonces no es la mejor familia, ciertamente no tienen todos los recursos psíquicos, aunque tengan todos los recursos materiales, no los tienen psíquicamente, y eso hace que, bueno, haya de estas contradicciones, estas malas soluciones, bueno, no son soluciones, y por lo tanto, no, nunca se resuelva nada y nadie sea feliz, bueno, en esa familia, en ese pueblo, bueno, en esa ciudad, y bueno, en ese ambiente. Y por lo tanto, bueno, la única forma de terminar con los problemas es matándolos, ¿no? Dices, bueno, pues ese es el gran problema aquí. Bueno, por favor, Raúl, invítanos a la especialidad, si eres tan amable. Claro que sí, para todos y todas quienes estén interesados para inscribirse a la certificación en psicoterapia y clínica de pareja y familia, vamos a iniciarlo el día de mañana, es una oferta sabatina. Las asesorías serán en horario vespertino, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y manejamos el mismo esquema que trabajamos en Unifreud. Cada 15 días son asesorías en vivo, cada semana tienen una clase grabada para revisar los aportes del psicoanálisis vincular en parejas y en familias. Tenemos 3 módulos, el primero es una introducción al psicoanálisis vincular, el segundo es 11 clases sobre clínica psicoanalítica con parejas y el tercero son 11 clases sobre clínica psicoanalítica con familias. Revisamos contenidos sobre los motivos de consulta, sobre los entendimientos de potencial patológico que pueden aparecer en la conformación de estos grupos y por supuesto revisamos elementos técnicos sobre la intervención para parejas y para familias, que aun cuando tienen algunas convergencias, también tienen algunas finitudes particulares.
Entonces están todos invitados para que puedan sumarse a esta nueva oferta. Y bueno, continuando con el tema, ahora traigo a colación a la segunda familia, que son los Aldama, ¿no? Particularmente los Aldama sobresalen dos personajes, Cayetana y Alonso. Al regreso de Gavino a España, lo que la familia tenía pensado era precisamente casarlo con Cayetana en un intento maníaco, por así denominarlo, para no desintegrarse como grupo familiar y asegurar la perpetuidad de su grupo familiar. Evidentemente, Cayetana sí lo desea en un primer momento, hasta que descubre, a partir de ciertas trampas o estratagemas, que precisamente es Gavino quien se ha reconocido homosexual. Ella vuelca entonces sus intereses románticos hacia Lázaro, hasta que Lázaro le demuestra mayor lealtad a su amistad que mantiene con Gavino, y entonces también la rechaza. Es lo que vuelve a Cayetana una de las personajes antagónicas de la miniserie, que en términos de lo social podríamos denominar, y tómenlo con pinzas, como un sujeto despechado que actúa en contra de aquel que fue su objeto de amor. El otro personaje que sobresale de la familia Aldama es precisamente Alonso, quien, siendo niño con Gavino, parecía que habían explorado conjuntamente su sexualidad y algún acercamiento existió entre ambos. Al exilio de Gavino corresponde también una mayor represión del reconocimiento identitario en términos de lo sexual para Alonso, al grado tal que él es su principal verdugo al momento de que regresa de México. Él lo golpea, él lo asedia, incluso cuando es arrestado Gavino, le propicia un arma de fuego para poder cometer suicidio. Esto en procura de una mencionada ayuda, cuando en realidad pues buscaba también su aniquilación. Trataba de matar a través de Gavino una representación irreconciliable en su propio psiquismo. Vemos cómo entonces este comercio entre familias a partir de los hijos es una práctica que, insisto, desafortunadamente todavía se mantiene. Quizá no con la misma manifestación explícita que hace años, al menos en la serie se ve como una búsqueda de mantener ambas familias aristócratas o de buen nivel, así como una empresa conjunta que se espera que mantuvieran funcionando en la producción de zapatos. Actualmente quizá lo vemos más en esta lógica del emprendimiento, de la perpetuación de un apellido, de la consecución de alguna meta esperada por los familiares que anteceden a los sujetos y no tanto así por los sujetos mismos. Ahí es donde tenemos un potencial psicotizante que, si bien no necesariamente va a recaer en estos elementos potencialmente mortíferos, sí pueden tener algunos efectos desvinculantes del sujeto y su mundo social. Algo que vamos a ver con la propuesta de Ackerman es que muchos de los elementos que conformen a la familia, sobre todo en sus tiempos libres, van a permitir entender los dinamismos que se juegan también en el interior en su vida cotidiana, ¿no? Y como ya se ha mencionado, pues su hobby, su deporte, su actividad de esparcimiento, pues era precisamente la cacería, ¿no? Y entonces no es casualidad que algo característico de este grupo familiar sea el acecho, el asedio, la persecución, el tendido de trampas. Finalmente, a eso se dedican. Maestro Edgar. Ante un gran otro tirano, pues vamos a obtener tiranitos, ¿no? En este caso, pues la sociedad era demasiado, pues, tirana, ¿no? En el aspecto de que, pues, no permitía salirte, pues, de las normas morales por las cuales se regía en ese entonces, ¿no? Era mal visto, pues, como bien lo menciona el maestro, pues la homosexualidad. No se permitía que alguien se saliera, pues, ahora sí que dentro de lo establecido, dentro de lo normal. Entonces, bueno, eso es a final de cuentas un miedo social en el cual se desenvolvía, ¿no? La sociedad. Pero
también tenemos que entender que si la sociedad es una, no la puedes cambiar. Y pues bueno, como bien lo hemos sabido, la mayoría siempre, no quiere decir que la mayoría por decir algo esté bien, más sin embargo, bueno, pues ahí van de la mano toda la borregada. Pero bueno, lo que es más interesante también es una de las partes donde la sublimación es demasiado agresiva. En este caso, como bien lo mencionabas, Raúl, esa parte de, en vez de encontrarte el arte, ¿no? El, no sé, tocar una guitarra, irte a pintar, salir a hacer deporte, pues no, nos íbamos a matar palomitas, ¿no? Y bueno, palomas ya mochas, ¿no? Que a final de cuentas, como bien lo mencionan ahí, o sea, la agresividad, todo lo que viene a ser la perversidad, cómo se trabaja con los animalitos, en este caso que les empiezan a cortar, y le dice, ¿cómo cree que ganamos? ¿Cómo creen que tenemos tantos ganadores de su familia, ¿no? Entonces, así es como ganan, haciendo trampa. Entonces, bueno, en donde todo esto se normaliza, pues es eso, ¿no? A final de cuentas, vamos a encontrar una sociedad demasiado tirana, en donde no se alcanza a notar lo bueno de lo malo, porque donde se normaliza lo malo es como vivir la vida fea, pero creyendo que siempre va a ser bueno. Entonces, eso es lo que se me hace interesante, que nos redacta esta película, una sociedad demasiado tiránica y perversa. Que bueno, hay muchas más películas y donde vivimos ahorita pues ni que estuviera tan bien, ¿no? Pero a final de cuentas, aquí cuando lo ves en lo cotidiano, en lo real, es como que lo tratas de borrar. Pero cuando lo ves presente en una película es buena, y aparte de que te alcanza para analizarlo. Bueno, de mi parte es todo, Daniel. Y que, pues bueno, el mayor spoiler de todo es que la familia se apellida Falcón, o sea, que viene de los halcones, rapaces, aves de caza. Entonces eso se hace una representación incluso también de la violencia, una identificación con este animal pues violento, que se utiliza para la cacería, que se le denota como un ser astuto, veloz, y que así es como actúa esta familia al final de cuentas para poder sobresalir o para poder sobrevivir. No sé en cuál de los dos términos realmente ellos lo vean, pero al final de cuentas creo yo, como todos los grupos, como todas las familias, están buscando el sobresalir y poder mantener el apellido y poder mantener con vida a su estirpe, ¿no? Cuando ya no hablamos de la humanidad en general, sino de los grupos cada vez más pequeños, y relaciono aquí el comentario que hacía el maestro Raúl hace un momento en el cómo para realmente la supervivencia de la especie, más bien no se trata de los grupos pequeños, sino de los grupos grandes, y aquí se nos olvida por completo este sentido de pertenencia que los seres humanos de pronto desarrollamos por nuestro grupo más íntimo, que va a ser la familia, ¿no? Si bien envuelto dentro de muchísimo narcisismo, de mucha perversión, como decía el profesor Edgar, detrás de estas conductas familiares, pues también de alguna manera se nos deja ver el intento de bienestar por nuestro grupo, ¿no? Y a veces eso es lo que ocurre, se nos olvida que yo formo parte del grupo y que el grupo, para que exista, yo también tengo que formar parte de él. Pensamos en este grupo familiar como si fuera un ente que vive por sí mismo, por sí solo, como si el apellido está bien, entonces, pues, qué bueno, ¿no? Todos los demás hagamos lo posible porque el apellido se mantenga, pero ¿dónde está la parte de los que sí sienten? No el apellido, sino de los habitantes de estas familias, de cada una de estas personas que sí, no solo es un apellido, sino también tiene un nombre, que también tiene una identidad, y que en muchas ocasiones estos grupos demandan que te quedes callado por el bienestar únicamente, pues en este caso del apellido, ¿no? O de la posición económica en la cual se encuentran nuestras familias. Me parece que ya hacia el final de la película, cuando Gavino sí se atreve a disparar el arma, porque recordemos que minutos antes de dispararle a la abuela, el padre le da el rifle y le dice, pues bueno, ahora tú acaba con Lázaro, ¿no? Y seguramente no te vas a animar, y Gavino está dudando. Pues ahí es donde creo yo podemos ver justamente en cómo sí se mata a este niño interior, y que Gavino de alguna manera, al asesinar a la abuela, al asesinar a estos
a esta especie de padres todopoderosos en la representación de la abuela, también es que se puede vencer este niño interior que él tenía. Es el momento de decir, pues ahora sí tengo una vivencia, ahora sí lucho por mi propia lucha, no por la lucha de los otros, no porque mi padre me está pidiendo que mate a otros, sino porque yo tengo que matar, en este caso, a mi abuela, y entonces tenemos la existencia de ahora sí como de un yo, una verdadera aceptación, que bueno, afortunadamente no sabemos en qué sigue la película, que cada quien le podrá dar la interpretación que quiera, pero creo que de alguna manera se nos muestra que Gavino al fin, pues es libre, no sabemos si lo va a lograr, pero va a ser libre de vivir su deseo, puede regresarse a México si él quiere, o de pronto puede aventarse ahí una mentira de por qué todo el mundo terminó asesinado y tomar el papel del rol de regente del apellido familiar, o qué sé yo, ¿no? Pero a partir de hoy, cuando ya no hay estos otros estorbos que estaban sobre él, puede ser el mismo. Se le da la oportunidad, no sabemos si lo va a hacer, ¿no? Y también qué papel va a jugar la mamá, que de pronto aparece como una madre que apoya, como una madre que cuida, pero también es una madre que descuida al mismo tiempo. Entonces no sabemos si esta madre, que también queda viva, de pronto pueda entorpecer una vez más la libertad de Gavino. Doctor. Sí, el gran problema de la madre deprimida, ¿no? Y bueno, ¿cómo se resolvería estos 3 asesinatos? Es que Gavino le ponga la pistola a Lázaro y ya, ahí se resuelven los 3 y ellos salen asados. Dijo, pues ¿cómo se va a poder resolver aquí? ¿Cómo van a salir de estos 3 asesinatos que está difícil? Pues creo que de esa manera lo pudieran hacer. Y ya salen bien librados, pues. Y también otro, bueno, ya por último, otro trama que también es el de la ama de llaves, de que con un sello, necesita un sello que tiene ahí en la familia para poder que se salve su esposo. Entonces, es una familia que no se ayuda en nada. Dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que las soluciones estén ahí rápidas? Con un sellito se resuelve la vida de una persona o se salva una persona y ni siquiera puede hacer eso sencillo para salvar a alguien, ¿no? Aquí no se trata de salvar a alguien, sino de salvarme a mí y todos los demás que la hagan como quieran, ¿no? Como bien decían, bueno, una familia perversa, una familia narcisista al por mayor, que no ayuda, sino complica las cosas de los integrantes de la familia y dices, bueno, pues con razón no van a sobrevivir en este mundo, ¿no? Y con razón se matan, ¿no? Dices, bueno, porque no hay ese factor de sublimación, bueno, de sublimación, como bien lo decían, pero de caridad al otro, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues, ¿de dónde se van a salvar si lo único, si no hay esas partes buenas, este narcisismo bueno, ese gusto por ayudar o ese gusto por la caridad al otro, pues lo último que les espera son las muertes, ¿no? O la muerte como tal. Muy bien, pues ya terminamos, por favor, despidámonos si son tan amables. Raúl, por favor. Pues muchas gracias a todos y todas por habernos seguido en esta transmisión. Reitero, por supuesto, la invitación a la certificación. Comenzamos el día de mañana y, pues, como reflexión final, dejemos de idealizar a los grupos familiares. Todo grupo familiar, finalmente, tiene en sus núcleos un potencial enloquecedor. Y siempre bueno, a los malos, pues, no así todos. Todos, al final de cuentas. En la teoría la vamos a debatir un poco más en la certificación. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, Raúl. Edgar, por favor. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana, espero nos acompañen. Daniel. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este viernes de Café Psicoanalíticos. Muchas gracias a todos. Gracias a Eric y a José Luis de Radio Morir. Ya nos despedimos de allá, pero bueno, los saludamos. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Invitados a la especialidad de familia y pareja. Como ven, parte fundamental del estudio del sujeto es su familia, de dónde viene la familia, para entender su patología, sus fracasos, sus debilidades, sus éxitos. Bueno, ahí está todo, la problemática que se va heredando como tal. Así que bueno, muchas gracias, cuídense mucho, los queremos mucho. Saludos a Jaime Chávez, a don Guillermo Soria, saludote. Y aquí nos vemos el siguiente viernes con un tema que les va a gustar también.
Las redes sociales, la página web, también está a su disposición. Gracias y que tengan un buen día. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Raúl, Daniel, Edgar. Vámonos jubilosos que ya terminamos el día de hoy.